Hoy vamos a predicar bajo el tema la insensatez de hacer votos a la ligera. Le repito el título de la enseñanza: la insensatez de hacer votos a la ligera. ¿Y por qué este tema? Porque quizás usted ya lo sabe, pero es necesario que Dios en algunos momentos de nuestra vida tenga que volver a recordarnos lo que ya Él en tiempos anteriores o muy recientes nos haya enseñado. Somos muy dados a olvidar. Aunque conocemos, olvidamos porque no lo aplicamos en nuestra vida lo que el Señor nos está instruyendo y enseñando en este tiempo, mi querida iglesia. Nosotros en este tiempo tenemos no solamente que leer la palabra, recibir el mensaje, sino que esa palabra tenemos que hacerla vida en nosotros y tenemos que colocarla por obra en cada actuación de nuestra vida. Por eso cuando el Padre, Jehová de los ejércitos, le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, medita en mi palabra día y noche, no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Le dijo que meditar en la palabra le haría bien, que poner por obra la palabra le haría bien, que recordarla en todo momento le haría bien, porque cuando usted como creyente no tiene la mente ocupada en la palabra de Dios, es ahí donde el enemigo gana ventaja. Y entonces lo que Dios venía formando a través de su palabra termina siendo vano. Porque la espiritualidad usted tiene que alimentarla diariamente. ¿Y cómo la alimentamos? Leyendo la palabra, en oración, en ayuno, vigilando, estando conectadas y conectados diariamente con ella. Y ante todo conectados con la presencia del Espíritu Santo. Nuestra espiritualidad es como una planta, que si usted planta un árbol de cualquier, le diría, especie, si usted no lo riega, de pronto lo plantó, abonó la arena, la tierra, le echó su buen abono, lo regó por un par de días, pero luego deja de regarlo. Cuando vuelva a ver, el palo se ha secado, el árbol se ha secado. Entonces, así es nuestra espiritualidad. Si nosotros no invertimos tiempo en la intimidad, corremos peligro de que todo lo que hemos ganado en este tiempo terminemos retrocediendo. Bien dijo el Señor Jesús a los apóstoles: orad sin cesar. Orad para que no caigáis en tentación. Porque cuando no estamos llenos en el corazón y en nuestra mente de la palabra de Dios y de su presencia, entonces el enemigo va a venir a ocupar lo que no está lleno. El creyente vacío en este tiempo será un firme candidato para ser usado por las tinieblas. Lo que usted no llena con la presencia de Dios, el diablo lo va a llenar. Y hay dos maneras de estar llenos en este mundo terrenal: o de la gloria del Señor a través del Espíritu Santo, o del mundo, el cual es implantado por Satanás. Entonces, mejor con la gloria de nuestro Señor. Entonces, la insensatez de hacer votos a la ligera. Vemos una iglesia que es muy pronta, que es muy emocionalista, que actúa circunstancialmente, donde casi siempre las promesas que hace en este tiempo, la gran mayoría las incumple. ¿Y cuál es el motivo por el cual las incumple? Porque muchas son circunstanciales, muchas son por emociones, muchas son con ligerezas, muchas nunca han nacido en el corazón, sino que se originan en la mente y en la boca. Y si no nace en tu corazón es porque nunca tuviste el deseo de hacerle, entonces nunca le vas a cumplir. Entonces, mientras el Señor me revelaba esta palabra, me decía: mi pueblo
es muy, que le diría, muy firmes, muy constantes, muy legales y muy dispuestos para cumplirle en algunas ocasiones más el hombre que a mí. Le pongo un ejemplo. Una persona que hace un crédito, adquiere una vivienda a través de un crédito hipotecario, esa persona firma un contrato, firma una compraventa, y ella sabe que en el momento que fallen sus cuotas, corre el riesgo de perder su inversión y de perder lo que adquirió a través del crédito. Entonces, lo que el Señor me decía, que así como somos disciplinados para cumplir algunos asuntos de manera puntual aquí en la tierra, cosas que quizás son permitidas o no por Dios, ¿cuánto más podemos ser cumplidos? ¿Cuánto más podemos ser legales en el buen contexto de la palabra con Dios cuando a Él hacemos un voto o una promesa? A veces sentimos más gratitud y más compromiso hacia el ser humano que hacia Dios, que es el que ha colocado alrededor nuestro esas personas a las cuales amas y a las cuales honras diariamente. Tú tienes que saber que todo, iglesia, lo que tienes, Dios te lo ha dado por gracia. Que no puede recibir nada el hombre en la tierra si no le es dado de Dios, dijo el profeta en el libro de San Juan. Entonces, si todo no los da Dios por gracia y somos ligeros, oportunos, diligentes para cumplirle al hombre, ¿cuánto más le podemos cumplir las promesas que hacemos a Dios? Ahora, muchas veces que hacemos promesas a Dios y muchas veces que hacemos promesas al hombre, Dios es testigo tanto de las de Él como las del hombre. Es decir, que cuando nos comprometemos aún con el hombre, también estamos siendo testigos estamos colocando como testigos a Dios delante de nosotros. Ahora, ¿y por qué esta palabra? Porque Él quiere una iglesia que cumpla con lo que promete, no solamente a Dios, sino también a los hombres, siempre y cuando sean promesas direccionadas por Él, compromisos adquiridos direccionados por Él, porque Dios quiere que su iglesia guarde el testimonio. El buen testimonio en la vida del creyente es muy importante, porque con nuestro buen testimonio podemos conquistar muchas almas para Cristo, como también por nuestro mal testimonio podemos ser tropiezo para que muchos no vengan a los pies de Jesucristo. Así que, amada iglesia, quiero que abras las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 14, verso 28, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted dice conmigo, amén. San Lucas 14, 28. Mire lo que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mire lo que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a discernir esta hermosa enseñanza. Entonces estamos bajo el tema la insensatez de hacer votos a la ligera. Tu promesa
se compara con este versículo que estamos leyendo. El cimiento es la promesa que tú haces. Es decir, cuando nosotros hacemos una promesa, lo que está diciendo este versículo es que usted y yo debemos de meditar, pensar, analizar antes de obrar con ligereza, para que cuando usted haga la promesa, usted cuente con los medios, con los recursos y con la buena disposición para ejecutar y cumplir con el dicho de su boca, es decir, con la promesa que hizo. O sea, nadie que vaya a construir una edificación puede comenzar a construir sin planificar y sin edificar, porque si lo hace desordenadamente, lo más seguro es que aunque inicie no la culmine. Entonces, si usted antes de hacer un voto a Dios, de hacer una promesa a Dios o al hombre, la palabra le demanda que usted y yo debemos primero meditar y ante todo consultar si es la voluntad de Dios que yo prometa, me comprometa o haga voto con Dios o con el hombre, porque recuerde que ya no nos gobernamos nosotros mismos. Tenemos uno superior y mayor que nosotros que nos gobierna y nos tiene sujetado bajo sus pies, y ese es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi amada iglesia, así compara el Señor a aquellos que hoy en día hacen votos a la ligera, que incumplen la promesa, que en el momento que la hacen no se dieron cuenta la magnitud de lo que estaban ofreciendo o estaban prometiendo. Vemos hoy una iglesia que cuando está en dificultad le promete a Dios que se va a consagrar, que va a cambiar de vida, que va a ser más espiritual, que va a entregar esas áreas que le ha demandado, que se va a apartar del pecado, y le prometen a Dios a cambio de que Dios cumpla su palabra o cumpla lo que usted le ha solicitado. Un ejemplo en la Biblia lo encontramos en Primera de Samuel, donde Ana, una mujer estéril, esposa del Cana, se sentía atribulada, menospreciada, con una afrenta tremenda sobre ella, porque se burlaban a causa de que era estéril y no podía concebir. Pero vemos una Ana que va al templo, le ora a Dios con devoción, con amor, con fe, con denuedo, con una esperanza inquebrantable en su corazón de que Dios oiría su oración. Y es en ese momento donde ella decide hacer un voto con Dios, que si le permitiese tener aunque fuera un hijo, ella se lo consagraría a Jehová y se lo entregaría. Entonces vemos a una Ana que descansó en el Señor y se fue, y al poco tiempo pudo concebir, y cuando su hijo Samuel nace y ya fue destetado, va y lo entrega y lo consagra. Vemos cómo Ana cumplió el voto, lo duro que tendría que ser para una madre desprenderse de un hijo. Pero si aún Ana, siendo madre, logró desprenderse de un hijo y cumplió la promesa a Jehová, ¿quién es usted y yo para no cumplir algunos votos y promesas que le hemos hecho al Señor o que les hemos hecho al hombre en presencia de Dios, cuando ni siquiera tiene la magnitud ni la profundidad de lo que Ana entregó? Si Ana pudo entregar a su hijo, usted y yo podemos cumplir y entregar lo que Dios nos está demandando y aún lo que nosotros le hemos prometido en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le dirías tú al Señor
cuando tienes el resultado de lo que pediste, pero cuando tú hiciste el voto y la promesa y no le cumpliste, es decir, Dios te cumplió, pero tú no le cumpliste a Dios. Tú le dirías a Dios: quítame la sanidad que me hiciste, retírame el milagro que me hiciste, el favor que recibí de ti, quítalo porque no te he cumplido y porque no quiero cumplirte, porque no tengo la fuerza o no hallo los medios para hacerlo. ¿Qué le dirías tú al Señor? Pues hoy vemos una iglesia que como Ana se pactan con Dios, pero al momento de cumplir la promesa están como Ananías y Zafira, que mienten y se sustraen de hacer lo que se comprometieron a hacer delante de Dios. Entonces, lo más fácil es decir: perdóname, Señor, discúlpame, ayuno, oro, lloro, imploro el favor y la misericordia. Y muy bien, eso es válido, el arrepentimiento, porque Él lo dice en su palabra, que si usted y yo nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué dice? Que además de perdonarnos y limpiarnos, eso significa que nos va a dar una oportunidad. Pero lo que me revelaba el Señor es que hay una iglesia que ha tomado los votos por burla, que ha tomado los votos por juego, que ha tomado los votos como una manera de obtener el beneficio de Dios, pero acuden a la palabra de Dios y a su misericordia para luego no cumplirle. Es más, hay gente que ha hecho votos sabiendo que no van a cumplir porque ese no querer y ese no hacer ya está en ellos. Mas sin embargo, Dios, para demostrarles de qué están hechos, termina cumpliéndoles lo que ellos han pedido a través de un voto que ya Dios sabe que no le van a cumplir. Alabado sea Dios. ¿Quién puede burlarse de Dios? ¿Quién puede usar a Dios? Dios no es usado ni se deja utilizar por nadie, que Él dentro de su misericordia se manifiesta y por su gracia nos da aún lo que no merecemos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, usted antes de hacer un voto, de hacerle promesa al Señor, de hacer un compromiso con Dios o con quien quiera que sea, usted primero planifique, primero pida la dirección de Dios, primero pide el consejo de Dios y la aprobación de Dios. Y si no consultó con Dios y lo hizo, usted tiene la obligación de cumplir. Porque mire lo que dice aquí en San Lucas, capítulo 14, 29, dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. O sea que cuando una persona incumple un voto, incumple una promesa con Dios o con los hombres, va a terminar burlado. Le van a señalar, le van a criticar, le van a juzgar, va a dañar su testimonio. Y de eso le voy a hablar más adelante, las consecuencias que genera cuando usted hace un voto con Dios o el hombre y no lo cumple. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando usted cumple un voto o una promesa a Dios o a quien se la hizo, ese voto, esa promesa incumplida, se convierte en una cárcel espiritual para aquel que prometió y no cumplió. Y esa cárcel lo que hace es atar a la persona hasta que cumpla. O sea, la carta de libertad, y lo que te va a sacar de esa prisión es que tú cumplas lo que has prometido a Dios o al hombre. Proverbios 6:2 dice, mire lo que dice Proverbios 6:2: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios.
O sea que se convierte en un lazo cuando yo con ligereza hago voto o promesa. Y dice, has quedado preso. Ahora, ¿por qué de esa manera? Porque cuando usted promete mediante el voto o mediante cualquier otra forma y usted no cumple, usted está incurriendo en el pecado de la mentira. Y es ahí donde el diablo viene y tiene autoridad sobre ti por tus palabras. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que hizo la promesa o el voto queda ligado a ella, porque así lo ordena la palabra en el Antiguo Testamento, que aún sigue vigente para la iglesia de Cristo. En Números capítulo 30, verso 2, mire lo que dice, Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. ¿Me está oyendo, mi querido hermano? Que cuando usted hace una promesa o un voto a Jehová, dice que usted está ligado a ese juramento que hizo y queda obligado a hacer y a manifestar, a realizar, a ejecutar lo que usted prometió con su bendecida boca. ¿Por qué Dios demanda de esto? Cuando usted le hace promesas a Él y aún las hace delante del hombre, porque Dios es el mayor testigo de lo que tú declaras. Encontramos casos donde tú tienes un sentir con alguien y quizás nunca le manifestaste a esa persona de que harías esto o aquello por él o por ella, pero no lo hiciste delante de la persona, pero lo hiciste delante de la presencia de Dios en oración. Le dijiste: Señor, si tú me das esto o aquello, yo te prometo que voy a hacer esto o a dar esto, a sembrar esto en aquella o en esta persona. Entonces Dios manifestó en ti lo que tú querías hacer, lo que tú estabas pidiendo. Pero como no se lo declaraste a la persona, no lo cumples, porque te duele después desprenderte de lo que tú mismo prometiste a Dios, que a cambio de hacer eso, Él haría o manifestaría algo en ti. Creo que me estás entendiendo. Entonces hay gente que cree que porque no manifiesta en público o delante de la persona lo que en su corazón ya quiere hacer, pero se lo manifestó a Dios, no tiene la obligación de hacerlo. Aquí estás diciendo el Señor en Números 32 que cuando hicieres voto a Jehová, porque muchas veces el voto no es ni siquiera para hacer algo en favor de Dios, sino en favor de alguien a quien Dios ama. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Dice: no quebrantarás su palabra, y usted debe hacer conforme a lo que salió de su boca. Dice Números 32. Entonces, si lo hiciste en la intimidad, pero no se lo manifestaste al hombre, tienes que cumplirlo. Escúchame, iglesia, tienes que cumplirlo, porque si lo incumples, genera consecuencias delante de Dios. Ahora, y aun cuando lo haces delante de Dios y delante del hombre, o lo haces apresuradamente delante del hombre, y crees que Dios no te está escuchando, mira lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Eclesiastés 5:2, mire lo que dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Mira lo que dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Quiere decir que cuando tú haces una promesa o un voto a un hombre, Dios es testigo de ese pacto que has hecho con el hombre. Y entonces, tú como hijo de Dios, porque hay algo que Dios no puede hacer y es mentir,
Y si nosotros somos hijos de Dios y la naturaleza divina de Dios está en nosotros, entonces usted y yo no podemos mentir. Y a todo lo que yo me comprometa, tengo que hacerlo, cueste lo que me cueste. Debo de hacerlo, más que por cumplir el hombre, por librar mi responsabilidad delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son las consecuencias que acarrean las promesas incumplidas? Como se lo dijo ahorita, el que incumple una promesa incurre en el pecado de la mentira. Y nos vamos a dar cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1. Váyase al libro de los Hechos, 5:1. Mire lo que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mire lo que dice aquí. Aquí está lo más relevante de esta palabra. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire lo que le dijo el apóstol Pedro: Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Quizás Ananías y Safira prometieron, o Ananías, porque eso nació de Ananías. Safira fue cómplice, Safira, su esposa. Ananías prometió a los apóstoles que iba a sembrar algo económico en ellos si vendía una heredad. Me imagino que él le oraría al Señor y le diría: Señor, si me ayudas a vender esta heredad en un precio justo, o si tú quieres mayor, pones una gracia especial y la puedo vender en corto tiempo. Ya yo prometí a los apóstoles, y si te prometo a ti que yo daré tanto, porque no dice cuánto prometió Ananías. ¿Y qué pasó? Que luego que recibió el favor de Dios y el beneficio de Dios, hizo la venta, le pareció mucho lo que tenía que dar, entonces sustrajo. Es decir, él había pactado una cifra y de la cifra no dio el 100% de lo que pactó, o del voto que hizo, de la promesa que hizo, porque el pacto lo hace Dios con nosotros. Nosotros no hacemos pacto con Dios porque nosotros incumplimos. Nosotros hacemos voto y promesa. Entonces él hizo un voto y una promesa, la incumplió. Pero, ¿qué dice la palabra? Que no has mentido a hombre, Ananías, mentiste al Espíritu Santo. O sea, que aquí se confirma que cuando usted hace un voto, una promesa, así sean los hombres, sin pedir dirección de Dios, usted quedó comprometido delante de Dios. Dios es testigo de ese voto y de esa promesa que hiciste, y si no la cumple, Dios te lo va a demandar. Pero vemos que Safira, la esposa de Ananías, por cómplice y permisiva, porque ella debió de haberlo amonestado y decirle: usted hizo un voto con Dios y con los apóstoles, cumpla, y yo no participo de eso. Ahora, ¿qué le pasó a Ananías y a Safira? Ambos murieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque incurrieron en un pecado llamado mentira. Y la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y por qué Dios odia y detesta la mentira en su pueblo? Porque Dios no es mentiroso. El que es mentiroso es el diablo. La palabra en el libro de San Juan dice que cuando él habla mentira, de suyo habla, o sea, de él mismo está hablando. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y hacemos promesas y votos y las incumplimos, usted tiene que saber que hay un doble pecado que deriva de esa promesa incumplida. Primero, que ya incumplió su palabra. Segundo, que ha incurrido en el pecado de la mentira y por lo tanto deja de ser hijo de Dios para quizás ser hijo del diablo. Lo dice allá en el libro de San Juan, en primera de San Juan,
que el que peca no ha conocido a Dios ni le ha visto. El que peca es hijo del diablo, lo dice la palabra. Entonces, no es hacer un voto a la ligera y una promesa para incumplirla. Quizás para usted un decir, es una liviana expresión la que dije, es una liviana y rápida declaración que hice. No, eso no tiene ningún inconveniente. Pero déjeme decirle que en el mundo espiritual es algo gravoso, es algo incorrecto, es algo que Dios te lo va a demandar. Y además de eso le da autoridad al enemigo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu espiritualidad. Por lo tanto, mi consejo: si has hecho voto, compromiso con Dios o con el hombre y todavía estás a tiempo de cumplir, cumple. Gloria al Señor. ¿Qué ocasionas cuando incumples? Estamos ahí, ¿cierto? Ya dijimos que se incurre en el pecado de la mentira y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Porque el que ha nacido de Dios tiene la simiente de Dios y tiene que obrar en verdad y en justicia, porque hemos nacido de Dios. Los que nacen de Dios guardan su palabra. Los que nacen de Dios se conducen conforme a la palabra de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, si usted incumple un voto, si usted incumple una promesa, usted daña el testimonio como creyente y hacen que blasfemen del Señor Jesús. Porque cuando usted es creyente, lo primero que dicen cuando usted incumple haciendo su pacto y su voto, usted hace voto y su promesa, estando en Cristo, no van a decir Pedro incumplió, ese Pedro es un mentiroso. No, lo primero que dicen, y eso que es cristiano, y eso que sirve en una iglesia, y eso que vive de cabeza en el templo, y eso que vive expresando que ama a Cristo, que ha nacido de nuevo, pero mira, no tiene fruto. Entonces usted no solamente está dañando el testimonio suyo como creyente, sino que también está haciendo que blasfemen y juzguen injustamente el nombre del Señor. Es decir, lo están crucificando por segunda vez. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 3, mire lo que dice. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 3 dice: no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esto va para también los que servimos en la iglesia, porque esto no solamente es para el pueblo de Dios, sino para que los que servimos, que en algún momento hemos fallado y hemos causado dolor, hemos causado tropiezo a las personas que nosotros por una buena intención hemos hecho promesa y le incumplimos. Entonces dice que no demos a nadie ninguna ocasión de tropezar. ¿A causa de qué? De que usted haga un voto o una promesa y le incumpla. Entonces, mire todo el daño que se origina y que quizás usted no había analizado con una promesa incumplida. Tercero, causas daño a la persona a quien le hiciste la promesa. Y como lo dijimos anteriormente, te conviertes en tropiezo para esa persona, porque la persona que recibió la promesa está a la expectativa de que tú cumplas. Mire lo que dice en Mateo capítulo 18, verso 7. Mateo 18, verso 7. Es bueno que tenga su Biblia en la mano y a medida que se va desarrollando la enseñanza, usted pueda ir corroborando los versículos que aquí le estamos citando para que usted lo lea. Mateo capítulo 18, verso 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos,
Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Escuche, ay, exclamación como de un dolor, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, usted le hizo una promesa a Dios y se la hizo el hombre. La promesa de hacer algo o de dejar de hacer algo, porque puede darse en esos dos escenarios. Entonces, ¿qué puedes causarle a la persona a la cual tú le hiciste la promesa? ¿Le vas a causar tristeza? ¿Le puedes causar resentimiento? ¿Le puedes causar odio? ¿Le puedes causar dolor? ¿Le puedes causar venganza en el corazón? Porque hay personas que cuando se les incumple se llenan como de venganza, y entonces donde comienzan a llenarse de ese odio y van a querer desquitarse porque tú no cumpliste lo que prometiste. Le causas frustración, le causas desconfianza, que nunca más volverá a confiar en ti ni en ningún cristiano o creyente o que predique el evangelio. Lo impulsas aún a buscar por cualquier medio o bajo cualquier circunstancia, sea bueno o malo, que logre alcanzar lo que tú prometiste que le incumpliste. También haces que peque porque comenzará a murmurar de ti, comenzará a criticarte y a juzgarte. Un ejemplo: nosotros como pastores muchas veces, y me pongo de ejemplo, le prometemos al hermano X que vamos a hacerle una visita. El hermano arregla su casa, invita a su familia porque es necesario que reciban de Dios, y resulta que el pastor ni se apareció ni llamó a disculparse. ¿Cómo queda nuestro testimonio delante de esa persona que hiciste la promesa y delante de su familia? Y aún si hay gente inconversa que quería recibir esa noche de lo que Dios por gracia ha puesto en ti o en mí, van a blasfemar, se van a sentir heridos, resentidos, menospreciados y despreciados por nosotros. Los vas a hacer que pequen, porque entonces entrarán en murmuración y dirán: a ese pastor le perdí la confianza, yo no creo más en él, y es más, me voy de la iglesia. Y aún se van para una iglesia, a otra iglesia, buscando un hombre que pueda cumplir el dicho de su boca, porque lamentablemente por una falta tan pequeña como esa hacemos tropezar a nuestros hermanos de la fe y aún los que no son de la fe. Porque es inevitable que a usted le juzgan más por un pequeño error que lo alaben a usted por tantas cosas buenas que ha podido hacer. Por eso los que nos ha llamado el Señor por gracia a predicar el evangelio tenemos que conducirnos con pánico y temblor delante de Dios para hacer todas las cosas bien. Que nuestro no sea un no y que nuestro sí sea un sí. Un ejemplo: si es un conflicto que hay en la casa y usted le prometió a su esposa, a sus hijos que cambiaría, pero demora 5 días haciéndolo bien, y al 6º día lo comienzas a hacer mal nuevamente, qué decepción tan grande para esa esposa, para esos hijos, para esos familiares. ¿Qué podrán pensar de ti? Dirán que eres un mentiroso, perderán la confianza, y cuando tú realmente vuelvas a hacer otro voto o promesa, no la tomarán en serio, se inclinarán más que vas a incumplir que pensar que puedas cumplirlo. Entonces mira todo lo que se genera. Esto no funciona así, iglesia, que yo miento, prometo, incumplo, oro y listo. No te puedes pasar la vida haciendo promesas: yo me voy a portar bien, voy a llevar una vida armónica y de buena relación en mi casa, voy a respetar a mi pareja, a mis hijos, voy a cumplir con mis obligaciones como esposo, quizás tú como esposa.
lo hagas bien unos días y el resto de los días se te olvida, porque lo hiciste en un momento que estabas inspirada, inspirado, lleno de amor y de ternura, pero a la semana siguiente volviste a ser un ogro, volviste a ser un atarbán, o volviste a ser agresiva, o volviste a incumplir con las obligaciones que Dios te ha demandado en tu hogar. Quiero decirte que no podemos pasarnos la vida de esa manera, porque entonces no solamente tropezamos nosotros, sino también haremos tropezar a los que están a nuestro alrededor. Y si por culpa de nosotros ellos reciben castigo, nosotros recibiremos el doble. Lo dice la palabra. Es necesario que vengan los tropiezos, pero hay del hombre que haga tropezar. Alabado sea el nombre del Señor. Llegó el momento de cambiar. Llegó el momento de mantenernos firmes en nuestros votos y promesas. Debemos honrar a Dios cumpliendo nuestras promesas, sean hechas directamente a Dios o el hombre. Recuerda que cuando la haces el hombre, Dios es testigo de ella y te obliga a cumplirla. Y esto te lo digo para que el diablo no te gane ventaja. Quizás hay bendiciones retenidas de parte de Dios, quizás hay renuevo por el cual has clamado, pero como has prometido reiteradamente y has incumplido, Dios por eso no puede venir y visitarte y traer en este tiempo lo que tú estás demandando de Él. Porque la promesa incumplida se convierte en un obstáculo, en un estorbo para que Dios no pueda darte en este tiempo lo que tú necesitas. Es necesario limpiarnos en este tiempo. Es necesario cumplir si todavía está en nuestras manos hacerlo, y si no, arrepentirnos y tratar de allí en adelante, cuando tengamos el perdón de Dios, de no volver a incurrir en esa misma práctica indecorosa que ofende al Espíritu Santo. Entonces, la cuarta consecuencia de hacer promesas y votos e incumplirla. Mire, la misma persona que incumplió la promesa también puede verse afectada en su espiritualidad. Y quiero darle un ejemplo. Pedro, cuando niega a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 69, mire, él fue ligero a decirle: Señor, aún a la muerte estoy dispuesto a ir contigo, aún preso, aún a la cruz estoy dispuesto a ir contigo. Quizás la intención de Pedro fue real, sí tenía ese sentir en el corazón, pero una promesa no es más que sea un sentir en el corazón, sino que yo tengo que sentarme a mirar a ver si tengo la capacidad de poder cumplir y ejecutar la promesa que voy a hacer. Cuando se vino el momento de la crucifixión, que el Señor Jesús es retenido, es capturado, es llevado a los sumos sacerdotes, es interrogado por Anás y los demás. Ahí comenzaron a azotarlos, y ahí comienzan los azotes, los escupitazos, las ofensas, las humillaciones. Y Pedro, observando la severidad, porque él estaba ahí en ese lugar, cuando le dijeron: oye, tú eres uno de ellos porque hablas como Jesús, él lo negó, y aún hasta el lenguaje de Jesucristo, de Pedro, cambió. Por segunda vez le dicen lo mismo y lo niega. Por tercera vez le dicen lo mismo y lo niega, y canta el gallo 3 veces. Y Jesucristo, con su mirada tierna, fija en Pedro la mirada y le dijo: ¿te das cuenta, Pedro, lo que yo te dije? Que no cantaría el gallo 3 veces cuando tú me hubieras negado. Pedro entró en una crisis tremenda en su espiritualidad. Salió dando gritos, llorando, despavorido, anhelando morir, porque había negado a su Señor. O sea que la persona que miente puede entrar en una depresión espiritual cuando incumple la promesa, puede entrar en un conflicto interno, en una lucha tan tremenda que puede aún causar
muerte espiritual en la persona. Porque esa profunda tristeza impide que puedas buscar el rostro del Señor para arrepentirte y ser perdonado y restaurado. Mire, yo conozco muchos casos de personas que lo más fácil cuando le hacen promesa a otro es evadirlo, incluso le quitan el habla. Se ponen bravos con la persona a la cual hicieron la promesa para que la persona, es un mecanismo, un medio de defensa para que la persona no se acerque a ellos a decirle: oiga, usted me hizo una promesa, yo necesito que usted cumpla, porque la hizo no delante del hombre sino delante de Dios. No, yo a usted no le hablo, a mí no se me acerque, pero ven acá, ¿qué te hice? No me pidas explicación, simplemente no quiero hablar del tema. Ese es el insensato, el irresponsable, el inmaduro espiritual que habla y actúa de esa manera. Porque el que ha nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca, para que no mienta, para que no se arrepienta, para que deje de hacer lo que tiene que hacer. Dios le va a guardar. Si usted hizo voto, si usted hizo promesa, cúmplale en este tiempo, mi hermano. Salga de las garras del diablo y venga a los brazos de Cristo, porque usted, a través del cumplimiento de ese voto y de esa promesa, usted será honrado por el Señor. Usted recibirá gloria, usted recibirá alabanza del reino, usted recibirá exaltación para la gloria del Dios eterno. Alabado sea el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, no adoptes esa actitud. Si usted prometió y le costó dificultad cumplir, no evada su responsabilidad. Y cuando usted vea que venga esa persona, no se cambie de calle, no le quite el habla, no deje de escribirle. Al contrario, enfrente la situación como hombre o mujer de Dios madura y madura espiritual, y acepte que falló, reconozca su ligereza y pídale perdón, primeramente a Dios y a la persona disculpa. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es madurez espiritual. Tenemos que responder por nuestras actuaciones. Entonces, ¿qué debo hacer sin cumplir las promesas? Pero le voy a recordar entonces los 4 puntos en el cual usted incurre, lo que usted ocasiona. Primero, que entra y cae en el pecado de la mentira. Segundo, que daña el testimonio como creyente y hacen que blasfemen del Señor Jesucristo. Tercero, causa daño a la persona a quien usted le hizo el voto y la promesa. Hace que esa persona peque, porque esa persona va a resentirse, va a murmurar, va a sentir odio y desprecio hacia usted por haberle incumplido. Cuarto, que usted puede caer en una depresión espiritual y una gran frustración de ver que prometió y no logró cumplir. Pero ¿qué debemos hacer entonces cuando incumplimos las promesas? Lo más fácil que se le viene a la gente es decir: ay, Señor, me arrepiento, perdóname, ayuno, oro. Y enseguida en la oración: ahora en el nombre de Jesús yo deshago toda promesa incumplida, yo anulo, yo calcino, Señor, por el poder de la palabra, el voto que hice con Pedro y con Juan. ¿Cómo no, mi hermano? Así es muy fácil. Y así se la pasa todo el tiempo, prometiendo, ayunando, arrepintiéndose y anulando el voto. Un juego peligroso. Pueda que Dios te perdone, pero después viene la disciplina y después viene el castigo, porque recuerda que eres hijo y no bastardo, y Dios tiene que corregirte y quitarte esas malas mañas espirituales que hay en ti. Dios no se satisface ni se complace en el hijo desobediente, en el hijo mentiroso, en el hijo que promete y no cumple. Dios le va a cobrar a usted y a mí si no cumplimos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué debo hacer entonces? Si la promesa que hiciste, se la hiciste a Dios a cambio de una sanidad que Él te dio, a cambio de tu conversión, a cambio de un favor cualquiera que sea en tu familia, a nivel financiero, a nivel espiritual, a nivel de restauración, como te decía, a nivel de conversión, ¿qué tienes que hacer?
si la incumpliste por un tiempo y está en tu tiempo, en este momento está en tus manos cumplirle a Dios, pues comienza a hacerlo. Eso es lo más sensato. Aunque la obediencia de manera tardía es desobediencia, no importa, pero yo lo hago. Así Dios tendrá aún algo más de misericordia, porque está viendo mi esfuerzo por tratar de cumplirle algo que hace un tiempo yo le prometí, pero que se lo incumplí. Gloria al Señor. Entonces, nunca le digas a Dios cuando le prometes que es imposible hacerlo, es que no puedo hacerlo, es que no tengo las fuerzas para hacerlo, es que no tengo los recursos para hacerlo, es que no hallo cómo hacerlo. Pues usted debe, como leímos anteriormente en la palabra, planificar antes de haber hecho el voto y la promesa. Yo, mientras meditaba en esta palabra, el Señor me traía las promesas tan gloriosas y gigantescas que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Y me decía el Señor que fueron promesas muy grandes que se las dio y les cumplió, porque ellos se prestaron para el cumplimiento de esas promesas y de ese propósito. Porque lo que ellos prometieron a Jehová, al Santo de Israel, al Dios de los cielos, ellos también le cumplieron. O sea que si tú quieres ver la gloria que vio Abraham, que vio Isaac, que vio Jacob y vio José, tienes que leer la palabra en Génesis y te vas a dar cuenta cómo ellos lograron obtener el favor de Dios, pero también cómo ellos lograron cumplirle a Dios con lo que habían prometido. Todos ellos cumplieron sus votos, por eso todo el tiempo eran honrados. Había guerra en contra de ellos, Dios lo defendía. Eran hombres inteligentes, con sabiduría, lleno de tanta gracia de Dios, que a donde iba, la prosperidad de Dios que había en ellos se manifestaba. ¿Recuerdas cómo Labán fue prosperado a causa de la presencia de Dios que había en Jacob? ¿Recuerda cómo la casa de Potifar fue prosperada a causa de la presencia de Dios que había en José? Pero ¿por qué había tanta presencia de Dios en ellos y tanta honra de Dios en ellos? Que no solamente ellos eran honrados, sino que a través de la honra que ellos recibían lograban honrar a otros también. Pues el secreto era que eran hombres verdaderos, eran hombres temerosos de Dios, eran hombres que temían incumplir sus votos. Ellos cumplían, cuéstele lo que le cueste, fuera el sacrificio que fuera. Aún Abraham no se negó a entregarle a Isaac en sacrificio cuando el Dios eterno se lo demandó. Ahora, cuánto tú y yo, que quizás no hacemos los votos y las promesas que esos patriarcas de Dios hicieron y cumplieron. No hay excusa para no cumplir en este tiempo. No hay excusa para desistir de estar haciendo voto a la ligera, para incumplirlo y incurrir en el pecado de la mentira y fallarle a Dios. Iglesia, santifica tu boca, santifica tu mente, santifica tu corazón. No sigas obrando como los insensatos, no sea que Dios venga y recibas castigo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Él, gloria a Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, así como te ponía el ejemplo al inicio, ¿cómo te esfuerzas por cumplir un crédito bancario cuando has comprado una casa a través de crédito hipotecario? Cuando has comprado un vehículo a través de un crédito y has librado una prenda en favor del banco que te prestó. ¿Cómo cumples el horario en tu trabajo? ¿Cómo te habitúas a tomar tus alimentos puntualmente? ¿Cómo te comprometes cuando estás haciendo ejercicio para moldear y cuidar tu cuerpo? Porque vemos que el ser humano, en lo que le conviene y le es bueno para él y para su provecho, lo cumplen. Pero cuando hacen el voto y ese beneficio va a estar representado en favor de otra persona y no de ellos mismos, lo incumplen. Como no es para mí, no es para mi casa, no es para mi familia, entonces lo incumplo.
estás en serios problemas con el Señor. Y ahora que está esta pandemia y que está toda esta situación a nivel mundial, hay mucha gente prometiéndole santidad y prometiéndole cuanta cosa Dios sabe de antemano que no le vas a cumplir. Que ahora lo estás diciendo porque el fundamento de tu promesa es el miedo a la muerte. El fundamento de tu promesa, lo que te impulsa a hacérsela a Dios, es que venga un juicio, un castigo sobre tu casa y tu familia. Es que pierdas lo que Dios te ha dado por gracia. Pero sabe, nuestra promesa no puede estar supeditada a eso. Nuestras promesas tienen que estar supeditadas en la fidelidad y en el verdadero y genuino amor, aquel a quien todo lo dio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Seguimos, mis queridos hermanos. Hay que hacer todo para la gloria de Dios. Y hay que hacerlo todo en el tiempo de Dios, en los plazos de Dios, a la manera de Dios, con los recursos de Dios y la dirección de Dios y la aprobación de Dios. ¿Cuál es mi consejo si usted ha incumplido? Si aún está en tus manos cumplir con lo que has prometido, hazlo, estás a tiempo. Así haya pasado tiempo, mucho tiempo, hazlo. Y Dios te respaldará. Si es imposible cumplirlo en este tiempo, ora, clama al Padre Celestial, pide perdón, su misericordia, arrepiéntete, ayuna, confiesa tu pecado, porque ya es un pecado por haber incumplido, y Dios tendrá de ti misericordia. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, porque ¿quién no ha incumplido en algún momento de su vida? Yo lo he hecho. Y no me mire mal. Usted lo ha hecho también, quizás más que yo, o igual que yo, o menos que yo. Igual el perdón de Dios obra cuando realmente lo hacemos desde lo profundo del corazón. Porque muchas veces hemos prometido con una buena intención, pero en el camino hemos quedado en simplemente palabras y no lo hemos ejecutado. Y eso despierta la ira de Dios. Porque Dios está en contra de los mentirosos. Y si somos hijos de Dios, hijos de luz, si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que hablar con verdad, tenemos que obrar en justicia, tenemos que cumplir nuestros votos y nuestra promesa, ha dicho Jehová el Señor. Mi consejo, nunca prometas algo que no salga de tu corazón y que te sea difícil e imposible de cumplirlo, y más si lo quieres decir sin la dirección de Dios, porque cuando lo haces con la dirección de Dios, Dios te impulsa, te da los medios, te da el espacio, te da todo lo que necesitas para que cumplas con esa promesa. Es mejor, si Dios me permite, si Dios me ayuda, si Dios me aprueba, si Dios me impulsa, yo trataré de hacerlo. Pero no te prometo nada. Vamos a descansar en el tiempo de Dios, y si es la voluntad de Dios, yo lo haré, esto se dará y problema solucionado. Pero involucras al Señor y entonces se hará la voluntad del Señor. ¿Qué dice Mateo 5:37? Mateo capítulo 5 verso 37. Pero sea vuestro hablar, tu expresar, lo que comunicas, lo que sale de tu boca, mira lo que dice, sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Está escuchando, mi querido hermano, lo que dice la palabra? También en Mateo 12:36, por eso cuídate antes de hacer voto a la ligera y de hacer promesas a Dios y al hombre. Porque Mateo 12:36 dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa. Usted y yo vamos a dar cuenta al Señor de toda palabra ociosa. ¿Y qué es ocioso? Significa que es inútil,
sin fruto, sin provecho, sin sustancia. Es decir, es la palabra que sale de su boca, que no es materializada, que no es llevada del escenario de la promesa a una realidad consumada. Alabado sea el nombre de Cristo. Es mejor estar prontos para oír y tardos para hablar, dice la palabra del Señor, mi querido hermano. Así que quizás usted que me escucha es de esa o de esos que hicieron en el pasado promesa y ha incumplido, y como no le ha sobrevenido nada malo y no ha entrado en la disciplina del Señor, ha hecho un hábito de estar prometiendo a Dios y a los hombres para conseguir algo, y luego que lo consigue, incumplir su promesa. Déjeme decirle que a Dios no se le olvida nada. Quizás usted ha hecho muchas promesas que en este tiempo se le han olvidado, pero Dios en algún momento que venga el juicio y la disciplina se las traerá a memoria, así como hizo con Ananí y Zafira. Quizás no te va a consumir ni te vas a morir, pero te trata de otra manera, porque de Dios nadie se burla. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado, y de lo que el hombre sembrare, de eso segará. Así que, mi querido hermano, yo quiero que se ponga sobre sus pies, ahí en casa donde me escucha, o sobre sus rodillas, y vamos a orar por el perdón y la misericordia del Señor, porque usted y yo hemos fallado en cualquier momento de nuestra vida, y es necesario que nos pongamos a cuenta con Él. Así que usted abra profundamente su corazón y dígale al Señor que venga con su gloria revelada sobre su vida, para producir ese arrepentimiento genuino, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo elevo un clamor por todo el que nos escucha en este momento, Señor. Aquellos que te han hecho promesas, que se han deleitado en la mentira porque han prometido muchas cosas, las cuales no han cumplido, Señor. Yo imploro por ellos para que les perdones, para que les restaures, para que les santifiques, para que a partir de hoy les des lengua de sabio, porque el sabio habla con sabiduría y aún da palabra al cansado, Señor. Yo te pido que santifiques la boca de tu iglesia, que santifiques la mente y el corazón, para que a partir de este momento, Señor, quites de ellos toda raíz de promesa a la ligera, toda raíz de voto a la ligera, Padre, para que no prometan por emoción, para que no prometan por circunstancia, por miedo, por temor o por obtener provecho o beneficio alguno. Erradica eso de la iglesia, del corazón arráncalo ahora, de los pensamientos arráncalo ahora, del corazón arráncalo ahora, de la boca arráncalo ahora, por el poder de la palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios, estoy elevando un clamor para que hoy hagas libre a los que están presos en la mentira, a los que están ligados con el hombre y con Dios, a las promesas incumplidas. Yo te pido en esta hora que los libertes por el poder de la palabra. Vamos, recibe la unción. Ahí está, ese rocío de su amor, ese rocío de su gloria. Necesitas el toque del Señor, el toque de su Santo Espíritu, para que seas cambiada, para que seas cambiado. No te sientas triste, cobra ánimo. Él quiere restaurarte. Esta palabra ha ministrado tu corazón. Esta palabra ha traído conciencia a tu mente de que no puedes seguir igual como venía. He aquí, todas las cosas serán hechas nuevas en ti ahora. Vamos, recíbelo en el nombre de Jesús. El rocío de su amor. Él se compadece de su creación. Levante esas manos al cielo y pídele perdón al Señor. Si aún ese malhechor, estando en la crucifixión con nuestro Señor Jesucristo, se arrepintió y alcanzó misericordia, cuanto más tú en este tiempo que tienes libertad para buscar
buscarlo durante todos estos años que Él permitirá que tú habites en la tierra. Vamos, el corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar. Llórale al Señor, llórale a aquel que puede salvarte, llórale a aquel que puede restaurarte. Toma la decisión de pedir perdón a las personas que les incumpliste. Libera tu corazón y libéralos a ellos de esa atadura espiritual. Vamos, iglesia, dile: Padre, dame valor para hacerlo. Y Él va a mandar la lluvia de su gloria, de su presencia. Qué bueno es el Señor. Porque esto no se ha acabado. Sé que ahora, a causa de la exhortación de la palabra, ha venido tristeza a tu corazón. Pero bien dice la palabra en el libro de Hebreos, que ninguna disciplina el presente parece ser causa de gozo en los que ellas han sido ejercitados, pero a la final va a producir un fruto apacible, un fruto de renuevo, un fruto de santificación, un fruto de madurez espiritual. Después de esta enseñanza quedará un hombre, una mujer madura que hablará siempre con la verdad. Una mujer, un hombre de Dios que va a cumplir sus votos y sus promesas. La que hagas a Dios y la que hagas por ti. Aleluya. Vamos. Pide más del Señor. Él es bueno y por siempre su misericordia. Él no se ha olvidado de ti. Abre ese corazón. Puedo sentir que el Espíritu de Dios te ministra. Que hoy ese dedo que te acusa por las promesas incumplidas, que hoy a ti, mujer, hombre de Dios, que te atormentaban esos pensamientos por todo lo que prometiste y que no ejecutaste, hoy Dios te limpia, hoy Dios te limpia. Vamos, recíbelo por fe, recíbelo por fe, recíbelo por fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recíbelo por fe, recíbelo por fe, que sé que la operación del Espíritu Santo está allí. Abre ese corazón, abre esa mente, déjalo entrar en esta hora, porque dice la palabra que para el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor está ahí, el Señor está obrando, y yo estoy declarando que pone palabra genuina en tu boca, que hablarás con la verdad, que no actuarás con insensatez, que primero pensarás, consultarás con Él, meditarás en Él, y cuando Él te apruebe, entonces lo harás, lo prometerás y lo ejecutarás, amada iglesia. Ministra más, Señor. Manda de tu lluvia, Señor. Manda de tu presencia, Señor. Si es tu voluntad, libera a aquellos que están cautivos, a los que están presos por las promesas incumplidas. Libértalos, Señor. Y aun aquellos que tienen bendiciones retenidas porque te incumplieron a ti, Señor, yo te pido en esta hora, Dios mío, que en el nombre de Jesús anules, si es tu voluntad, esas promesas incumplidas, esos votos incumplidos. Padre, que borres a causa de la sangre de Cristo ese pecado, porque te han fallado, Señor, y que en cambio comiences a desatar un nuevo renuevo en tu iglesia, un nuevo mover de tu presencia, un nuevo nivel de gloria y de espiritualidad. Implanta fe, implanta madurez espiritual para que la iglesia se conduzca en el temor tuyo, porque dice el libro de Eclesiastés: también sé que el que teme a Jehová le irá bien. Escucha, iglesia, que el que teme a Jehová le irá bien. Que tu temor, Padre, sea sobre ellos, sobre mi vida y sobre toda la iglesia. Oh Santo, puedo sentir tu gloria, puedo sentir tu gloria.
gloria, porque tú nos impulsarás al cumplimiento de las promesas que hagamos, aún los votos que hagamos en este tiempo contigo. Tú serás el garante de que lo ejecutaremos, Padre, porque queremos estar libres delante de ti, sin manchas, sin arrugas, sin pecado, sin doblez. Que el amor que te ministremos sea genuino, que el evangelio que llevemos sea genuino, para no dar causal de tropiezo a ninguno que demande de Jesucristo de Nazaret a través de nosotros. Pide la lluvia, vamos. Pide esa lluvia. Él mandará su lluvia, la tardía, la temprana, así como el labrador espera por esas lluvias, por recoger ese fruto. Esta palabra se ha implantado en ti y sé que serás diferente a partir de hoy, porque el Señor la va a alimentar, a irrigar con la sangre gloriosa de Jesús a través de la operación del Espíritu Santo. Vamos, eleva tu clamor ahí donde estás. Arrodíllate delante de Él. Sigue clamando su misericordia, sigue clamando por su presencia, sigue clamando. Si aún el Señor no fue capaz de juzgar y condenar a Pedro, que lo negó 3 veces delante de todos los que estaban con él, y al contrario lo perdonó, lo restauró. Y vemos en el libro de los Hechos un Pedro que hablaba con verdad siempre, un Pedro que predicaba con denuedo, un Pedro que era santo, un Pedro que libertaba, un Pedro que sanaba. Alabado sea el nombre de Cristo, que resucitaba muertos, que extendió a muchos lugares de la tierra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios que lo levantó a él, lo purificó, lo santificó, lo avivó, lo restauró, lo afianzó, le dio madurez espiritual y le dio verdad en su corazón, en su mente y en su boca. También lo hará contigo. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. Puedo sentir su presencia. Él te va a ayudar a que cumpla lo que prometes, y reconocerá que la verdad de Cristo está sobre ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto. Gracias, mi Rey. Padre, esas raíces hoy las has arrancado del corazón, de la mente, de la lengua de tu iglesia, y has plantado tu verdad genuina, tu fidelidad, y todo lo que ellos hagan lo harán pensando en ti, no en el hombre. Padre, bendigo a la iglesia, guárdala en el hueco de tu mano, en lo reservado de tu morada. Padre Santo, que estén siempre, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, les proteja, les bendiga, les sustente en medio de las necesidades que tenga. La provisión del reino venga, la ayuda del reino venga, la ayuda oportuna, la intervención genuina tuya, Padre. Declaramos que invadirá la iglesia. Los que están llenos de miedo y de temor, de muerte, depresivo, quítalo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y da confianza, da testimonio que ellos no morirán, que ellos vivirán, porque los tienes plantado en la tierra para cosas grandes y sobrenaturales, Señor. Que aún no ha llegado el tiempo de muchos de ellos, porque la promesa no se ha cumplido. Como le dijiste al siervo Jacob, así le dices hoy a la iglesia Fruto de Gloria, y a todo el que haga parte de otra iglesia o de otro concilio o de otra denominación, porque tú no haces acepción de persona, Padre. Así como le dijiste al siervo Jacob, no te dejaré ni te desampararé hasta que haga lo que he dicho que haría en ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque eres fiel a tu palabra, porque eres fiel a tus promesas, porque eres un Dios verdadero, porque hemos sentido tu respaldo en medio de estas calamidades. Ahí ha estado la mano poderosa para aplacar la ira, de quienes nos persiguen, para deshacer el consejo de los malos, para quitar la muerte, para quitar la enfermedad,
Jehová, ahí ha estado usted a través de su ángel, defendiendo y guardando a su iglesia. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Levantamos nuestras manos al cielo en señal de exaltación, en señal de adoración, en señal de gratitud, en señal, Señor, de que realmente tú eres fiel. ¿Quién como tú, Jehová, que libras al pobre y al menesteroso? Bendito sea tu santo nombre. Iglesia, te bendigo. Iglesia, te bendigo. Levántate en fe, levanta tu cabeza, levántate en gozo. El Rey te mandó a llamar. Jesucristo camina contigo. Ahí donde estás guardado, encerrada, encerrado, el Señor tiene los ojos puestos sobre ti. Vienen tiempos de gloria. Él prometió proteger, guardar a su iglesia. Sigue creyendo a la palabra. Y cuando te digo que vienen tiempos de gloria, es porque te estoy profetizando que viene el bautismo del Espíritu Santo para tu vida, que viene la santificación, que morirás a la carne, a las pasiones del mundo, que morirás a la vanidad, que morirás a la mentira, al engaño, a la doblez, al fingimiento. Todo eso se va y Dios hará de ti una mujer, un hombre genuino, un hombre conforme a la naturaleza del reino, apartado del mal, recto, temeroso de Jehová, el gran yo soy, para que entonces Dios el Padre te prospere en todos los caminos de tu vida. Yo te bendigo, amada iglesia. Yo bendigo al Señor por esta nueva oportunidad que me ha dado de servirle con toda mi casa. La gloria sea para el que vive, para el que reina en la eternidad, el que está sentado en el trono de la gracia. A Él sea el reconocimiento y la alabanza al gran yo soy por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos.